Ok. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé. Danzan las estrellas en el firmamento, o el cascanopa sueños de ayer. Festival de Guarambaré, catedral de la hermandad, donde el pueblo rinde culto a la musa y la amistad. Festival del Tacuarembó. Año 1977. Una inquieta y decidida juventud guarambareña se desprende de ataduras y se apresta a la defensa de nuestra cultura popular. Inicio de todo un paquete cultural con principios de paraguayidad, abrazados a la tricolor bandera roja, blanca y azul. Año 2025. La luna acaricia los cañaverales y le recuerda al canto sabor a Aireté. Guarambaré toda se viste de gala para el Festival del Tacuaneé, 48 ediciones. ¡Viva Argentina! ¡Viva Chile! ¡Viva Guarambaré! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Festival del Tacuaneé! Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta gran manifestación cultural. Se pone en marcha en la jornada de hoy la edición número 48 del festival aquí en el Luis Alberto de Herrera de la ciudad de Guarambaré. Añuá, Poyopín, Bareté, Maimata, Pichacuera, Mitanuzú, Mitacuñá, Mitagüera, Oberúa, Omuasaimbo, Peñanemba, Eteba. Nuestra identidad, nuestro baile, nuestra cultura, nuestro canto. Bienvenidos, señoras y señores, y arrancamos de esta manera la noche de Tacuanepotí Danzas. Y precisamente en estos instantes quiero destacar que nos acompañará en este escenario para marcar la apertura oficial de esta ceremonia desde la ciudad de J. Augusto Saldívar, Departamento Central, un joven de 20 años de edad que con su corta edad se ha destacado ya como profesor superior de música y guitarra popular en el Conservatorio Nacional de Música, sexto curso de canto lírico en el Conservatorio Nacional de Música y quinto semestre de licenciatura en música Fada Una, ganador de varios festivales nacionales como Icuapaí de San Lorenzo, Festival del País de Arroyos y Esteros, igualmente el Festival del Tacuaneé en su edición del año 2016, Mega Festival de San Lorenzo y Festival del Lago Ipacaraí. Hago esta descripción breve del currículum de este joven, talentoso músico a quien invitamos a continuación aquí al escenario para la entonación del himno nacional paraguayo con el profesor César Miguel González Suárez. Centurias un cetro oprimió.
un día soberbia surgiendo, basta, dijo, y el cetro rompió. Nuestros padres lidiando eran diosos, ilustraron su gloria marcial, y trozada la augusta diadema, enalzaron el gorro triunfal, y trozada la augusta diadema, enalzaron el gorro triunfal. Paraguayos, república o muerte, nuestro brillo nos dio libertad, ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión de igualdad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión de igualdad, unión de igualdad, unión de igualdad. Ha sido la entonación del himno nacional paraguayo, interpretado por el profesor César Miguel González Suárez. Señoras, señores, un reconocimiento y un saludo ferviente a la organización de este gran festival del Tacuaneé. A todos, hombres y mujeres que integra este equipo de trabajo en la persona de su presidente, Alberto Ayala, a todos lo que forma parte de este gran equipo de trabajo de la Organización Cultural Tacuaneé. Un fuerte aplauso y este reconocimiento por parte de la concurrencia. Vamos a marcar ya en este momento el despliegue, el inicio del despliegue en el escenario con una agrupación que genuinamente tiene sus raíces aquí en la ciudad de Guarambaré, en la tierra de Emiliano R. Fernández. Y precisamente van a marcar estos cuadros iniciales de proyección folclórica bajo la dirección de la profesora Viviana y Alberto Baezquem, desde la ciudad de Guarambaré. Señoras, señores, el escenario de Luis Alberto de Herrera es testigo de la presencia de jóvenes que vibrarán durante el transcurso de esta noche de Tacuaneé Potí Danza. Recibimos al elenco municipal de Guarambaré con cuadro de proyección folclórica. Thank you.
a los miembros del jurado, Baei Chapá, Maitei Joribeda, a este selecto público, Baei Chapá Pendepujaré por antepa, ore corazón Joribi Catujahuereje, ñay me llevé peixa ante oño de Becuera, ñan de Festival del Tacuare M, en su edición 48. 48 años ha, ñan Boguataba oño de Becuera, ñan de Recó Paraguayete, ñan de Purajei, Jacoba Copujarepe,
ñande yeroku. Tacuane epotu danzas ya era moño de cuera. En competencia, ñañe Punujahuain Shakoba Copujarepe, el agradecimiento especial a los miembros del jurado en Ibajina, Ñomo Inume y Gatujahuain Sha, hoy por Abo Abei, Umitapichacuera, Oñeja Abeba, Ayepa y Gatujahuain Sha, Abei, Omohuajeñan debe, Gembia Pomo Morambu. Sabemos y valoramos cada esfuerzo. Hakatú, Yajeshatajina, Koba Copujarepe, esta competencia en el Festival del Tacuane Epotu Danzas. Para los miembros del jurado, orden número 18. Se presenta a continuación Asociación Cultural Tacuane 2025, Estudios de Danzas Guarambaré Yeroku, Artesanías de mi Tierra, Infantil Académico, con la profesora Viviana Baesken, desde esta ciudad de Guarambaré, Oputá Mañanendivé, y Catujahuaisha, Ñamoñepurú Cobaco, competencia con la Asociación Cultural Tacuane 2025, Tacuane Epotú 2025, en la parte de danza, estudios de danzas, Guarambaré Yeroku, Oputama Penendivé. Cubre con su manto blanco tus noches bellas, Guarambaré. Brota en un canto la miel sublime de tus encantos, Tacuaré. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé. Danzan las estrellas en el firmamento,
Seguimos con este grupo que está en el escenario y por supuesto a disfrutar de esta noche cargada de emociones, felicidad, talento de todas las edades, en todas las categorías. Seguimos entonces.
Renovados saludos para todos y cada uno de ustedes y en especial a la mesa de jurados, integrada esta noche por Shirley Kesnel, María Adelina Molinas, Lara Granados, Alberto Ramírez. Éxitos en sus trabajos y por supuesto a saber valorar cada una de las expresiones artísticas. Es la difícil labor de la mesa de jurados. Con la competencia ya ha arrancado y por supuesto que está cargadísima. Y vamos entonces al siguiente número artístico y corresponde al número 1, Academia de Danzas LIS, categoría infantil académico. Profesor Miriam Alderete. Título de la obra, Juego de Niñas y Galopa. Provienen de la ciudad de Vaquería, Caaguazú. Academia de Danzas LIS, número 1, infantil académico en competencia. Son 8 las categorías que están en competencia en la noche de hoy, incluyendo, por supuesto, el puesto de pareja nacional de la polca paraguaya. Y desde luego la competencia Tacuane Epotú de Oro también se ha instituido desde hace algunos años entre los ganadores con mayor puntaje. La edición de Tacuane Epotú lleva realizado con este del 2025 28 ediciones. Ahora sí, prestísimos ya en el escenario los integrantes de la categoría infantil académico de Academias de Danzas LIS. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé. Danzan las estrellas en el firmamento. Sueños de ayer, festival de Guarambaré, catedral de la hermandad, donde el pueblo rinde culto a la musa y la misa. Festival del Tacuaré, canto y danza popular, donde surgen los valores para un nuevo Paraguay.
Cheiro, cheiro, pirupi. Aglu, glu, mulher será imiti. Pasha, 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 pasha. Cheiro, chepapá. Cheiro, chepapá. Cheiro, como me acaixa, amuta, amuta. Cori, cori, nanhani. A puma, boi, correce. Carisha, yupi. Cheiro, cheiro, pirupi. Nupura, cara, no poni, xenhe, a. Cheio, oye, rechepo, xenho, a sere, tu, xecuri, xeuita. O mumbu, boi, cupa. Cheiro, cheiro, pirupi. E de barrabe. A secura, aisha. Cheira, rico. Dolore, dolore. Dolore, dolore. Chepuro, a opedu. O sucubo, rei. Upalala, ha, ha. Upalala, ha, ha. Achei que jui. Tante bori ai bota. Achei que jui. Tante bori ai bota. Cheru, cherupi, rupi, ha, ha, glu, glu. Bujare makan tu será inviti. Pasha, 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 pasha. Hoy sucubo rei. Upalala, ha, ha. 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 Upalala. Mitamire i kobeba pukape. A upeito i shaitenera se. A hekande bu a sheni ame. Sheroru se yeunde yabe. Roheshano arajo bu upe. Derehe bu arondo ye hoy. Añandu nye peru sheru bupe. Pura hei putu he shenyaton. Uiva ere kobe ara pupe. Yahavero i poku i poku i be. Upe bere hi angaren dupe. Opu aha o ai jehele. Mitamin dere he ama en. Oyupi shere tere pini. Kane o shekutuba ubure. Ga eteren bogue shehegui. A upei ha ete ipepova. Shenye a obu anen dibe. Ha etente kunena anova. Umaite uibe maha e. Uiba ere kobe ara pupe. Yahavero ipoku ipoku ibe. Upe mere hi angaren dupe. Oku aha o ai jehebe. La luna cubre con su manto blanco tus noches bellas, Guadambaré. Brota en un canto la miel sublime de tus encantos, Tacuaré. El viento lleva entre sus alas. Nei paisa pa ando se te llevo bete hata pona pm wana ikatupa hata ve llevo bete
cuña caraicuera, mitaruzú, mitacuñá, peina, mita cuña y hoy guaraba un mombri ve, en está Paraguay, tu Ishacuella ve, Guarambarepe. Emiliano R. Fernández, Eño y Jahueve. Sean bienvenidos, señoras y señores, a las 48 ediciones del festival semillero más importante de toda la República del Paraguay, Jaeva, el Festival del Tacuané. Realmente, Amonguajé, Asociación Cultural Tacuané, Eraitepe, Ñañuá, Poyopú, Ahuilleto y Zapallepeba, Peimevio, Rendive, Coape, Guarambarepe, en la sede social del Club Dr. Luis Alberto de Herrera. PM, Jaumín Andirapise, que interesaba veí, Pumberipo Peguaru Vive, a través del celular, a través de los medios telemáticos de Ixupé, Iñecuasea, página oficial del Festival del Tacuané, Facebook Peñaimé Peisa, Upeisan Tabei, Facebook Peñaimé, Asociación Cultural Tacuané, Éramos, Pe compartir coapen de grupo de WhatsApp, Pe Upeisan Tabei, Yaje Saucajanguao, Paveta Bisaben, Ba Eisa Payau A, Ba Eisa Pañamon Barete, Tabaratú Paraguay, Guarambaré Vive, y Catú Payaya Poupeba, YouTube Vive y Meave. Asociación Cultural Tacuané. Bueno, allá posee PTI Marandú, información importante a todos los competidores. Ya Yupita con audio lao, ya tu apaja, ahora ya huellita a mogotro. O imponaba, y que tú vayas ya por una cuestión de organización, con ape ya Yupita, jaupei, ya huellita a mogotro lado. Ney, Shangirucuera, sean bienvenidos nuevamente a la ciudad de Guarambaré, en nombre del señor Intendente Municipal, ingeniero Oscar Cabrera, en nombre de la Junta Municipal también. Quiero extender mi abrazo, mi saludo a todos y cada uno de ustedes. Pero quiero dar paso para ya presentar a este siguiente grupo, agrupación, a una compañera guapísima. Ica Tupirí, Mitacuñá Ponañe, Tejapo Peisa. Eyuque Maura Carolina, desde la lejana Catueté, departamento de Canindeyú, Xanguirú, Opután de Caroistepe, la presentación de este siguiente grupo artístico. Muy buenas noches. Noñe henduyete, ay que llegue tamante. Ñañe pero llegue. Con pie derecho. Muy buenas noches. Año 1995, señores. Una joven con maleta de sueños y esperanzas subía en este escenario. Todo lo que ella quería era competir y llevar, quién sabe, un trofeo a su casa. No ganó trofeo, ganó experiencia. Era muchísimo la experiencia para ella de cantar ante tanta gente en un solo festival, este mismo festival. ¿Quieren saber qué pasó de esa joven? Pregunto. Se pasaron exacto 30 años, señoras y señores. Esa joven continúa cantando, pero hoy se presenta en este escenario para presentarles números artísticos. Me presento. Soy Maura Carolina y vengo desde la ciudad de Catueté, Canindeyú. Muchas gracias por ese cariño. He vuelto a casa, señores. Muchas gracias. Quiero presentar en este exacto momento al elenco de Danzas Fundación Aida Virginia. Preparamos los aplausos para la categoría infantil aficionado. Profesor Cristian David Villar Mongelos. Devoción Paraguaya desde Hernandarias. Con ustedes, elenco de Danzas Fundación Aida Virginia. Ya la caravana de los promeseros asciende la loma de Cacupé. Cada 8 de diciembre, miles de fieles paraguayos realizan peregrinaciones hacia la Basílica de Cacupé, ubicada en el departamento de Cordillera, para rendir homenaje a la Virgen, en donde se celebra misas, procesiones, actos culturales como cantos y danzas. Es símbolo de fe, unidad y esperanza. Representa
el amor del pueblo paraguayo hacia la Virgen María. Oh Virgencita de Capupe, tú que eres buena, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus perdones y tus milagros lleguen a mí. Ya la caravana de los promeseros asciende en la loma de Cacupé. Campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para que mover. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios a ti llegué y aquí te rodillas en mi santuario. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de quiso y de ternura, y en tus ojos que son azules como el cielo que cubre el suelo. Donde nací. Tu paso del campo de Bagami mi pere y me varé. Ayumingo aina se promesa mi debe apagarse. Ana se jara la muerte tentano se hace mi mejí. Pura y pura me apaga agua o mandaba escuela. Desde que nace hay cual encanto, tu paso del campo donde eres año más es en mí. Ahí se ve otro peadora con mi verso y canto, y la se quebrando nadie se va y nunca otro peleí. Pene y potepama, Ashije peama y poranguete se pura geina. Jazmín violeta, clavel, puta y te rosa siete hermanas. Y voto y con la mano y no tan deben coronar. Donde se la prende y vagante, Pache pende y pime en Maracache, popetaña en boje. Y catuga maisha a mano a arache monde y botute. A pirar ore petu pase me embulla a ese nivel. Me gusta a mí, ay, ya se le coge en mí. Sapira mano que na parte se visita a mí. Ayuda a ina y vagando un valen y veigese. Un mirar se te vi apaga un debe se promesa a mí.
ayuda aina y vagamamba nendive y gese Mombira se te vía para donde se promesa a mí
Y los aplausos, señoras y señores, para esta agrupación que de esta manera se presentaba aquí en el escenario principal del Festival del Tacuané. Reiterar el pedido, porque no pilláis alguno. De este lado del escenario se suben todos los competidores y se bajan en el otro extremo, como así ahora mismo lo están haciendo esta agrupación. ¿Les parece? E igualmente, quienes aún no han pasado por mesa de coordinación, pueden por favor pasar para poder ya chequear la presencia y en qué orden se van a estar presentando. Bueno, señoras y señores, seguimos en competencia. Los miembros del jurado también, mi abrazo, mi respeto y mi saludo. Quiero convocar a continuación, o pues está cargo a presentar, Inungüera, presentadores, animadores, Orereta y Copijare Vejina. Un grande de la locución, de la presentación de grandes eventos de la República del Paraguay, mi querido, apreciado amigo Freddy Fernández de Caroitepe, a ya la presentación de este siguiente grupo. Muchas gracias, buenas noches para todos ustedes. Con la bendición de Dios nuestro Padre, bienvenidos a todos ustedes a esta hermosa ciudad de Guaramaré, a la 48ª edición del Festival del Tacuaré. Señoras, señores, amigas, amigos, queridos padres, invitados especiales de la querida ciudad de Yaguarón, departamento de Paraguarí, la siguiente agrupación: coreografía Infanto Aficionado, profesora Andrés Espirraga, coreografía Andrés Espirraga también, título de la obra El Mercado. Con todos ustedes desde la ciudad de Yaguarón, señoras, señores, aplauso, amigas, amigos. Cubre con su manto blanco tus noches bellas, Guarambaré. Brota en un canto la miel sublime de tus encantos, Tacuaré. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé. Danzan las estrellas en el firmamento, polcas, galopas, sueños de ayer. Festival de Guarambaré, catedral de la hermandad, donde el pueblo rinde culto a la musa y la amistad. Festival del Tacuaré, canto y danza popular, donde surgen los valores para un nuevo Paraguay.
Señoras, señores, seguimos transitando en esta noche de Tacuanepotí Danza. Reiterar nuestro saludo y desearle todos los éxitos en su labor a los señores miembros del jurado que están en esta tarea de deliberación, de los participantes de diferentes delegaciones provenientes de varios puntos de la República del Paraguay. Vamos a seguir en competencia, señores miembros del jurado. Y a continuación vamos a recibir en el escenario a los artistas del orden número 17 para los señores miembros del jurado. Número 17. Estamos hablando del taller de danzas Escuela Parroquial. Coreografía Yeroquí Paraguay en la categoría infantil aficionado, bajo la dirección de la profesora Viviana Baezquen de la ciudad de Guarambaré. Señoras, señores, recibimos aquí en el escenario al taller de danzas Escuela Parroquial Orden 17. Mientras van ultimando detalles aquí en el escenario, queremos hacer la reiteración en cuanto a las indicaciones de los artistas que suben por este sector. Posteriormente, al término de su presentación, van descendiendo al otro costado del escenario de manera a mantener el orden y obviamente también a agilizar el tiempo, a optimizar el tiempo, atendiendo la cantidad importante de participantes que tenemos en la noche de hoy, Tacuanepotí Danzas. Ahora sí, nos indican efectivamente de que ya tenemos todo listo para este despliegue de los participantes número 17.
Najendo y este pelle popete. Vita cuñangüera, vita rusucuera, que esto puede estar, yo pido vagina coape. Allí vango. Y ponape te envía polla, poba, o esa uscaba ñandebe, copijare por ahí tebe. Ney, ya jarejiga todo ese y lo lleno equipo poa. Orden número 4 para los miembros del jurado. Orden número 4. Se presenta a continuación el ballet de adultos mayores, La Alegría de Vivir. Peisa Oyejeró, la agrupación Jaecuera OU desde la ciudad de Encarnación. Mañemboyambe Huecatú, Yupimbe Huecatú y Cuaijina. Categoría en la que participan adulto mayor. Ballet de adultos mayores, La Alegría de Vivir. Boejara a cargo Rosana Cerdana. La coreografía y Caroitebe Opitabe Igori. Rosana Caroitebe. Título de la obra: Casamiento de Irma. Orden número 4 desde la ciudad de Encarnación. Señoras y señores, miembros del jurado, ballet de adultos mayores, La Alegría de Vivir. En las zonas rurales, históricamente, el matrimonio era un evento que involucraba a toda la comunidad, con mucha participación de familiares y vecinos en los preparativos. El casamiento de Irma nos reúne a todos los amigos y vecinos para compartir su tan anhelada boda, cada uno colaborando con una comida típica para compartir entre todos. Señoras y señores, salud a los novios. Si antes para acá tú no se cura que o ajena came, que ta manera
Chukuraken, Oakenakane, Maesharekai Kubeta, Petuya Mikane Opere, Akuine Mitakunya, Tanesaraki, Yapivero Puesha, Reane Kushen, Ame de Manu Avara Sherake. Ay, po, le gusta la pira, pire, mi piriri, pororo, de bebero, tuya, turirito, sosota, que la fera, mire, me mane casé. Anivere yo, anivere 70 totini, tu su nome, Koshima, era piriri, pororo, me la gente interesai. Ya yo y Julia Yandé. Ay, po, le gusta la pira, pire, mi piriri, pororo, de bebero, tuya, turirito, sosota, que la fera, mire, me mane casé. Anivere yo, anivere 70 totini, tu su nome, Koshima, era piriri, pororo, me la gente interesai. Ya yo y Julia Yandé. Ay, po, le gusta la pira, pire, mi piriri, pororo, de bebero, tuya, turirito, sosota, que la fera, mire, me mane casé. Anivere yo, anivere 70 totini, tu su nome, Koshima, era piriri, pororo, me la gente interesai. Ya yo y Julia Yandé. ¿Cómo están pasando todos? Súper bien, me imagino, con este despliegue de talento, de color, de alegría, de felicidad y los sueños de tantas compañías de danza que se dan cita en la noche de hoy para ser partícipe en las distintas categorías de esto que es la edición número 48 del Festival del Tacuané, 28 de Tacuané Potú Danza. Y se viene un momento muy especial, cual es el homenaje a los centenarios. La apertura oficial, homenaje a los centenarios. Y está a cargo de una compañía artística fabulosa, la compañía artística Desde el Alma, bajo la dirección de Clara Galeano y Lino Rabinovich. Desde el Alma cuenta con un total de 60 integrantes o más, entre ellos bailarines y músicos. Cuenta también con 2 locales, uno en el departamento central, específicamente en San Lorenzo, y en el departamento de Alto Paraná, específicamente en Ciudad del Este. Realizaron varios viajes internacionales representando al Paraguay en Brasil, Paso Fundo, Chile, San Antonio, Argentina, Corrientes, Salta, Sáenz Peña, Panamá, México y varias giras nacionales, como también el Festival Nacional Paraíso Verde Mingaporá, Encuentro de Migrantes en la ciudad de Catueté, Festival del Tacuané Guarambaré. Por supuesto que, además de todo esto, también son partes de CIOF Paraguay, los directores miembros de IOB Paraguay. Compañía Artística Desde el Alma se encarga de una recordación de manera muy especial a los centenarios de este año 2025. Os. Radio Desde el Alma, una radio se enciende, el aire se llena de voces, recuerdos y melodías que atraviesan el tiempo. En este espacio sonoro donde la palabra da paso a la música que se convierte en movimiento, nace un homenaje profundo a quienes marcaron la historia del arte paraguayo. Radio Desde el Alma, homenaje del centenario, es una apuesta que invita a viajar a través de la memoria viva de nuestro pueblo. 2 locutores conducen un programa especial presentando a figuras entrañables del canto, la composición, el teatro y la identidad cultural paraguaya.
A medida que sus nombres resuenan y sus obras suenan, la danza toma el protagonismo, transformando cada homenaje en una celebración del cuerpo y del alma. El escenario se convierte en un programa de radio, el cual honra y recuerda la sensibilidad del dúo Vargas Saldívar, la fuerza y simpatía del dúo Quintana Escalante, la pasión de Bonifacio Román, la profundidad de Juan Alfonso Ramírez, la entrega escénica de Máxima Lugo, el genio musical de Florentín Jiménez y el latido sentimental de la guaraña, ritmo que es patria y poesía. Este homenaje no busca solo recordar, sino revivir. No busca cerrar un ciclo, sino abrir la escucha. Porque mientras suene la música y alguien la baile, estos nombres seguirán vivos. Radio desde el alma, homenaje a los centenarios de nacimientos de Máxima Lugo, Andrés Cuenca Saldívar y Ramón Vargas Colmán, dúo Vargas Saldívar, Martín Escalante y Valerio Quintana, dúo Quintana Escalante, Bonifacio Román, Florentín Jiménez, La Guarania. Y esto es Así Canta Mi Patria, por la 12.5, Radio desde el alma. Todos los sábados de 20 a 21 horas. Hoy el corazón del país late más fuerte en el Festival del Tacuaré, celebrando el centenario del nacimiento de nuestros grandes artistas paraguayos. Una alegría compartir esta fiesta con toda la gente linda que nos acompaña. Arranca la música, arranca la emoción, porque así canta mi patria. Así canta mi patria su himno de fe. Muy pero muy buenas noches, familia, público presente. Bienvenidos a la 12.5 Radio desde el alma, en nuestra noche de homenaje a nuestros grandes artistas en su centenario. Saludo a todos los presentes, a los hermanos de la delegación de Chile y a todos los que nos escuchan en nuestra radio, por el Facebook Live y por YouTube. Un gusto, Ezequiel, tenerte presente como todos los sábados. Muy buenas noches, querido Elías. Un gusto estar contigo y con toda nuestra hermosa audiencia. Bueno, familia, todos los que nos están escuchando, pongan más fuerte la radio, pongan más fuerte el sonido, que tenemos grandes homenajes. Decime, ¿con quién arrancamos, Ezequiel? El dúo Vargas Saldívar, mi querido Elías. Te quiero presentar Kaaruete. ¿Suena, DJ?
canta mi patria su himno de fe. ¿Qué te parece como canto, mi querido amigo? Impresionante, señor, impresionante. Espectacular. Qué hermosa composición. Florentín Jiménez, así canta mi patria. Él es uno de nuestros homenajeados. Uno de nuestros homenajeados. Qué grande el maestro Florentín. Decime, para el público que nos está escuchando en casa, están preguntando, ¿con quiénes seguimos? Te quiero presentar al dúo Quintana Escalante. Una música que fue compuesta por nuestros homenajeados también, Manuel Achón López y Dionel Chase. Una música que es de los policías, por ahí dijeron. ¿Seguirá que hay algún policía presente? Decime, tengo mis sospechas, pero ¿cuál sería? Tajashi Remembrasu. Para todos ustedes, ¿eh? ¡Ah, que pega, que pega! DJ. Ahí va. Ay, potaje, perdona, morenita encantadora, con gente coladora, de ella ya voy para no ella ataca de divina, maliciosa, con tu otro fiel amante, que seré corearé. O más si seré comer, tu desprecio hechicera, si hoy me va con espera, ay no fui será y tú. Apenas cañeña amor, en olvido y despreciado, en ti vida de soldado, se lo pante de voy tú. Maravendo y coi cantar, ella puede hacer aunque sea merecer la depresión de vivir. Si se ni conta así en el mundo desdichado y por todo despreciado, hay cobardes en ti. Como de ver ahora brincado sufrimiento, un huevo se tormento y capture comprender. Oh, pero que na eres, que así van a ayudar. Como a ese morado, así quebrantore. Tajashi Remembrasu. Qué buena música. Qué buena música. Tampoco me quiero olvidar, querido Elías, Decime. de Máxima Lugo. Una gran artista del teatro popular, gran exponente de nuestro país. Aunque vos no creas, mi querido Ezequiel, yo tengo mis dotes artísticos y en mis tiempos libres practico también. ¿Será? Claro que sí, mi querido. Bueno. De esta forma te traigo la polka burro de Bonifacio Román, interpretado por él mismo. Pero decime vos, ¿tenés alguna sospecha cómo nació la polka burro? ¿Cómo hizo el maestro? Inspirado en el rebuznar del burro, Elías. Qué manera de hacer una música, de interpretar, de ver. Y según tengo entendido, logró transmitir al instrumento principal, el cual es el violín. El violín. El violín, hermano. Impresionante. Vamos a escuchar. DJ Tacua, decime así tenés preparado. ¡Polka burro suena!
voce tenue. Bueno, para dar cierre a nuestro programa, mi querido Ezequiel, grandes homenajeados en el centenario. En esta hermosa noche de festival se comportó nuestro DJ en cabina también, DJ Tauca. Impresionante, impresionante. Saludo a todos los que están escuchando desde casa. Y para dar cierre, nada, decime quiénes vienen. Una música de Juan Alfonso Ramírez. Bravo Paraguay. Interpretado por los hijos del Paraguay. Así mismo, mi querido. Bueno, ¿y qué te parece para dar cierre? Y le invitamos a todos los presentes a pararse y decir con nosotros: ¡Viva el Bravo Paraguay! Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací, donde cantan los jilgueros cuando va apuntando el alba, remembranzas del país. Qué bonito es mi terruño, que divina son sus flores, que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Paraguay! ¡Viva! Ayepa y ponaite, yahesharamo, yeroku paraguayete. Japei shante, tapichacuera, mitacuñá, mitacuimbae, oguerura moñandebe hembia pocua pua veijicuay, cobaco pujarepe. Tacuane epotu danzas, yayapora moñondivecuera, Seamos ese aguillejina, tapichacuera shemondeba de cuepe cobaco pujarepe y catujanguecha. Pero ya hay como te vaya chuca. Gracias a la querida Jazmín Bascam Alta Costura. Además de Shururu Ayu. Maoy Moata lleva Feishantejina. Muchas gracias a la querida Cela también por esa posibilidad. Así que aguyevete a Bascam. Bueno, señoras y señores, a continuación se viene una delegación muy especial. Teta Ambue Wiolado Ombo Yehuacajahuay Shacoba Coñandeate. Chile Huive o Ujicuay, una delegación frondosa, hacia Hipotáquine, Metetía, Epe ya recibí Chubecuera, porque lo que ellos nos traen es una maravilla. La agrupación folclórica Santiago presenta un trabajo de estudio e investigación dedicado a la cultura tradicional del archipiélago de Chiloé, territorio insular situado a más de 1.200 kilómetros al sur de Santiago, reconocido por su riqueza cultural, sus mitos, leyendas, músicas y danzas que reflejan la profunda identidad del pueblo de Chiloé. Chiloé es una tierra de mar y bosques, de casas sobre paláfitos, iglesias de maderas declaradas Patrimonio de la Humanidad, y de comunidades que conservan con orgullo sus tradiciones. Su cultura es fruto del encuentro entre el mundo indígena huichile y la herencia española, dando origen a un folclore único en el país. Las danzas chilotas se caracterizan por su ritmo alegre y pausado, con movimientos suaves que evocan la vida cotidiana, las faenas del campo y del mar. Entre ellas destacan el costillar, la pericona, la cirilla y la trastrasera. Bailes que se acompañan del sonido del acordeón, la guitarra y el bombo.
llenando los espacios de alegría y camaradería. A través de este trabajo dirigidos por Eric Fernández y Paula Muñoz, acompañados por el delegado folclórico de Chile, Francisco González, la agrupación busca rescatar y difundir la riqueza cultural de Chiloé, rindiendo homenaje a sus tradiciones, su gente y su espíritu colectivo, que sigue vivo en cada canto, en cada historia, en cada baile. Delegación chilena, ¡que viva Chile! ¡Chi, chi, chi, chi! ¡Chi, chi, chi, chi! ¡Que viva Chile! Aquí en el Festival del Tacuané, aquí en el Paraguay, la agrupación folclórica de Santiago. el manzano ciego lloraba su soledad. Manzano cielito, sí, nadie se acuerda de ti. Manzano cielito, no, la tierra sí se acordó.
sin su frutal, el manzano está mirando las ramas sin su frutal, tus hojas cielito cielo con el viento partirán, manzano cielito sí, nadie se acuerda de ti, manzano cielito no, la tierra sí se acordó, manzano cielito sí, nadie se acuerda de ti, manzano cielito no, la tierra sí se acordó. Manzano sin tus manzanas, no llores que volverán. Manzano sin
Aplausos, aplausos y más aplausos para la agrupación folclórica Santiago, Chile. Gracias, Chile, por la integración de los pueblos, por ese lenguaje común, cuál es la cultura, en este caso a través de la danza, manifiesta en este escenario como una muestra de hermandad, de respeto, de valoración entre pueblos hermanos. Es el momento en que vamos a dar la apertura oficial de esta edición número 48 del Festival del Tacuane'e. Y queda a cargo del elenco ganador de la edición pasada, fue el 2024. Y es el elenco folclórico Fundación Aida Virginia, con una especial coreografía Verde y Altiva Tacuane'e. Profesor Cristian Villar. Oriundos de Hernandarias, elenco folclórico, Fundación Aida Virginia, y la apertura oficial correspondiente a esta edición del Festival del Tacuane'e. Recibamos a estos ganadores del año pasado. Que nunca olvido, dichas que hay feliz pasé, percibo aún esa fragancia que siempre da tu pejaré, llenándome de honda nostalgia al recordarte Maguaré, Guarambaré, pueblo florido, bello jardín, arena, siempre por ti van mis suspiros, anderejemante a pensar para curar estas nostalgias. Quiero beber en tu luna de amor y de leyendas que cautivarán Mojupa. Guarambaré, pueblo florido, bello jardín, arena, siempre por ti van mis suspiros, anderejemante a pensar para curar estas nostalgias. Quiero beber en tu igual una de amor y de leyendas que cautivarán Mojupa. Lejos de ti, pueblo querido, en mi canción te evocaré, pues te diré que nunca olvido dichas que hay feliz pasé, percibo aún esa fragancia que siempre da tu pejaré, llenándome de honda nostalgia al recordarte Maguaré, Guarambaré, pueblo florido, bello jardín, arena, siempre por ti van mis suspiros, anderejemante a pensar para curar. Guarambaré, como cada año, se viste de gala desde hace 48 años para recibir a miles de artistas nacionales e internacionales.
El Festival Tacuané no solo es una fiesta, sino que también una forma de mantener a nuestra identidad, la lengua guaraní y las tradiciones que es transmitida de generación en generación. Verde y altiva crece Tacuané, bajo el sol ardiente del suelo guaraní. Susurras canciones al viento manso y endulzas los días del pueblo entero. Tacuané, caña noble y fuerte, testigo antiguo del campesino. Tu sabia guarda historia y suerte. Oh caña buena, regalo de mi tierra, símbolo humilde de paz y esfuerzo. Que nunca falte en esta patria tu dulce espíritu eterno y nuestro. Bienvenidos, delegaciones. De esta manera damos apertura a la edición número 48 del Festival Tacuané. Elenco folclórico Fundación Aida Virginia Tacuané-Potú de Oro de Danza del 2024 y la pareja nacional de la Polca 2024.
Estamos listos. La luna cubre con su manto blanco tus noches bellas, Guarambaré. Brota en un canto la miel sublime de tus encantos, Tacuaré. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé. Danzan las estrellas en el firmamento, polcas, galopas, sueños de ayer. Festival de Guarambaré, catedral de la hermandad, donde el pueblo rinde culto a la musa y la amistad. Festival del Tacuaré, canto y danza popular, donde surgen los valores para un nuevo Paraguay. Con su manto blanco tus noches bellas, Guarambaré. Brota en un canto la miel sublime de tus encantos, Tacuaré. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé. Danzan las estrellas en el firmamento, polcas, galopas, sueños de ayer. Festival de Guarambaré, catedral de la hermandad, donde el pueblo rinde culto a la musa y la amistad. Festival del Tacuaré, canto y danza popular, donde surgen los valores para un nuevo Paraguay. Lejos de ti, pueblo querido, en mi canción te evocaré, pues te diré que nunca olvido dichas que hay feliz pasé. Percibo aún esa fragancia que siempre da tu pejaré, llenándome nostalgia al recordarte Maguaré. Guarambaré, pueblo florido, bello jardín, arena, siempre por ti van mis suspiros. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Cómo estamos pasando? ¿Cómo está la noche? Qué lindas presentaciones vamos disfrutando en el transcurrir de esta edición número 48 del Festival del Tacuané y esta noche fantástica de Tacuané Potí Danza, que sin dudas es una iniciativa que se ha incorporado con mucha fuerza a esta organización y que hoy día constituye un aspecto relevante en esta organización de lo que se llama el Festival del Tacuané, sin dudas, que tiene tantos artistas ya agrupados en su galería de artistas consagrados.
y ha sido también, sin dudas, una organización integradora donde se intercambia con otros países, otras culturas, donde esta organización se ha consolidado y ha hecho posible que los pueblos de Latinoamérica se integren. Tal es así que esta noche ya veíamos el desfile, la presencia de la delegación de los hermanos chilenos. Y de Chile vamos a otra hermana nación, la República Argentina. Porque ellos igualmente cada año están presentes con nosotros, al igual que la delegación que va de la República del Paraguay en representación del Festival del Tacuané. Y es momento de recibir aquí en el escenario a un joven apuesto, talentoso, que ha sido ganador del concurso provincial de Malambo desarrollado en la provincia de Formosa, de la hermana República Argentina. Él lleva la representación de la provincia de Formosa al Festival Nacional de Malambo que se desarrollará en su edición número 58 del 11 al 17 de enero del año 2026 en Laborde, Córdoba, República Argentina. Y estamos hablando de un joven destacado que marca a continuación ya presencia en este escenario. Este baile tan típico argentino que se caracteriza por el zapateo y el rasgueo de la guitarra y por sobre toda la cosa porque solamente lo hacen los hombres. Como podrán observar ustedes, esta noche aquí, con el acompañamiento de sus músicos Ailén Sánchez y Arnaldo Gómez, nos presentan el Malambo norteño. Señoras, señores, los aplausos aquí, festivalero de la edición 48 del Tacuané, para recibir en el escenario a Brian Salvatierra desde la hermana República Argentina. Percibo aún esa fragancia que siempre da tu picaré, llenándome de honda nostalgia al recordar pueblo florido, jardín de arena, siempre por ti van mis suspiros, anderejemante a pensar para curar estas nostalgias. Quiero beber en tu igual una de amor y de leyendas que cautivan
Muchas gracias a la delegación argentina y convocamos al presidente de la Asociación Cultural Tacuané, Alberto Ayala, y a la señora María Eugenia Valdés, secretaria, para la entrega de un reconocimiento para el intercambio de presentes y reconocimientos con la delegación argentina. Prueba superada. Bueno, me acerco para que podamos escuchar cómo transcurre esta entrega. Del festival te entregamos el afiche oficial de las 48 ediciones para la Argentina. Entonces, ellos son los representantes del Festival Nacional del Malambo de Labor de Córdoba, que en enero del año 2026, representantes de ganadores del 2024 van a estar presentes en ese festival. Entonces, bienvenido y vuelta, feliz viaje, honestamente. Bien, muchas gracias por el recibimiento, por los aplausos a nuestro representante, campeón provincial, Brian Salvatierra. En esta oportunidad también me acompaña la mejor acompañamiento de Malambo, pre-laborde 2025, Ailén Sánchez. Muchas gracias, nuestra primera vez por esta hermosa tierra, y en nombre del Festival Nacional del Malambo le hacemos entrega también de este presente y espero que en la próxima edición podamos estar nuevamente en este hermoso escenario. Muchas gracias a todos. Aplausos, que se escuchen esos aplausos de gratitud, de hermandad, de reconocimiento al esfuerzo que han realizado para estar aquí con nosotros y que esos lazos se estrechen cada vez más. Muchísimas gracias. Buena estadía por nuestra querida tierra paraguaya. Y es momento de dar continuidad a la competencia que se desarrolla en la danza en distintas categorías, 8 en total. Anunciamos entonces para la mesa de jurados y al público en general al participante número 5 y es el elenco juvenil parroquial San Juan Yerocú. Se presenta en la categoría adolescente aficionado. Coreografía de la profesora Ángeles Cristaldo. Título de la obra Curuzuyehua. Como argumento se menciona que cada 3 de mayo en el pueblo de San Juan Bautista, situado en el departamento de Ñembucú, la familia González se prepara con entusiasmo para la celebración del Curuzuyehua. Comienzan los preparativos. La familia, con ayuda de amigos y vecinos, embellecen su hogar con una cruz decorada con chipas y rosarios hechos de maní y caramelos. La festividad inicia con una procesión en la que el pueblo, guiado por los estacioneros y sacerdote, se dirigen hacia la casa de los González. Con cantos y oraciones, la comunidad honra la cruz, símbolo de protección y esperanza. Después de la celebración eucarística, se ofrece un compartir de ricas chipas a todos los presentes. En un momento dado, la música llena el aire y todos se unen en un baile alegre, moviéndose al ritmo de arpas y guitarras. Cada 3 de mayo, el Curuzuyehua se convierte en un día especial, donde la fe, la tradición y la cultura se entrelazan, fortaleciendo los lazos de la comunidad en un ambiente de amor y celebración. Ciudad San Juan Bautista de Ñembucú. Categoría adolescente aficionado. Elenco juvenil parroquial San Juan Yerocú en escena y en competencia.
yo pecangu guaraku o sebo urami mauma wa o kiririmba Ñai mo ai kwaba vierne peiko evo Upanyan de yara o manotaja Upanyan de yara o manotaja
Que suenen más fuertes los aplausos. Najendu y tengo el aplauso. Señoras y señores, venimos de la ciudad de Catuete, a 60 kilómetros del departamento de Canindeyú, capital de la integración. Catuete, que en español significa certeza, seguro, y con esa marca que nos caracteriza queremos dejarles bien fuerte nuestra voz, nuestra presencia, nuestro abrazo, nuestro cariño y, ¿por qué no?, nuestra danza. En la categoría adolescente aficionado se presentan en la tarima los alumnos de la profesora Alejandra Quiñones. Mercado Catuetepe, nombre de la obra. En los años 90, la ciudad de Catuete contaba con un mercado que abastecía varias zonas del departamento de Canindeyú. Jóvenes y madres iban temprano a ofrecer sus productos, frutas, verduras. El mercado era visitado por jóvenes y adultos de varias colonias que venían a hacer sus compras. Entre tanta gente, un grupo de jovencitas deciden bailar con sus enormes canastas repletas de productos. Apuestos jóvenes, entusiasmados, las invitan a bailar una selección de polcas. Señoras y señores, no se diga más. Por favor, recíbanos con fuertes aplausos. Venimos desde Catuete y estos son los del elenco municipal de danzas de Catuete.
Muchas gracias, el aplauso de todos ustedes. Querido público presente esta noche, aquí en el Luis Alberto de Herrera de Guarambaré, de esta gran fiesta. Muy bien, entonces, señoras, señores, amigas, amigos presentes en la edición 48 del Festival del Tacuaré, Paraguay y el mundo cantan en Guarambaré. En esta parte competitiva convocamos, señoras y señores, con mucho optimismo desde la ciudad de Vaquería, departamento de Caaguazú. Vaquería significa la tierra de los Vázquez Díaz, según cuenta la historia. Ciudad de Vaquería de Caaguazú, Nobel Distrito. Categoría infanto juvenil se presenta esta noche, señoras, señores. Coreografía de Francisca Franco. Y vienen a traer una alegoría muy especial, por cierto, de las fiestas tradicionales de esta bendita nación guaraní. El patrón, señor San Blas, patrono de la República del Paraguay. Y trae entonces con el aplauso de todos ustedes, señoras, señores, de esta hermosa noche de fiesta en Guarambaré, de la querida ciudad de Vaquería, alegoría San Blas Ara, Hayeroku Galopapupe. Con el aplauso de todos ustedes, aquí entonces está el ballet estable, elenco de Vaquería, departamento de Caaguazú, señoras y señores. Ese lado.
Sí, ese lado. Hay que esperen ahí un rato, para que ellos puedan entrar más. Pero para ellos está todo Muy bien, muchísimas gracias por el reconocimiento por parte de este formidable público. Les recordamos que mañana a partir de las 9 horas estamos en la segunda jornada de competencia de las otras disciplinas que obviamente se compite en este Festival del Tacuané y tenemos una cantidad importante de artistas, de ganadores de los prefestivales que van a estar presentándose, por lo tanto la invitación cordial a todos los que están aquí esta noche a concurrir de vuelta para ser partícipe de esta gran manifestación cultural. Señores miembros del jurado del departamento de Caaguazú, vamos al departamento de Cordilleras, porque a continuación vamos a presentar a los participantes número 8 para los señores miembros del jurado y nos presentarán cuadro de inspiración folclórica de segundo grado. Ellos son del elenco de danzas del Ateneo Arroyos y Esteros, categoría adolescente aficionado. Título de la obra: Piraye Cutú, Jatembia Pótava, Arroyos y Esteros. Arroyos y Esteros, conocida como la Esmeralda del tercer departamento de Cordillera, en donde las actividades culturales, comunitarias, se destacan la pesca en el mítico río Mandubiná, donde los varones pescan todo tipo de pescados con las asistencias de las valientes mujeres quienes acompañan el quehacer de sus hombres. Otro de los rubros donde los varones se destacan es la plantación de la caña de azúcar, el cual elaboran la miel negra, el azúcar orgánica, la guaripola y sabrosos postres. Las mujeres lo acompañan con la tradicional comida de media mañana, las famosas tortillas, mandío xirirí, el manicuí y el infaltable tereré con los remedios yuyos como el cocú, zarzaparrilla, perdudilla, taropé, bocaya irapó. Así se mantienen
las actividades económicas y culturales de la ciudad de Arroyos y Esteros. Los jóvenes del Ateneo Arroyos y Esteros, y a través del cuadro de danza folclórica del segundo grado, presentan esta obra para resaltar las costumbres, tradiciones, usos del acervo cultural de la cordillera y del Paraguay. Desde Arroyos y Esteros, departamento de Cordilleras, elenco de danzas del Ateneo Arroyos y Esteros. Ya voy aña nene tame, dai porimo yo ya y ante coyo y cupame ya y coño vive pa, ani beña ñorairo, ani beña y cobaí, duerme llama poca y mareteña de Paraguay.
Y los aplausos, señoras, señores, para cada una de estas presentaciones aquí en el escenario mayor del festival competitivo más importante del Paraguay, el Festival del Tacuarembó. Recordando que esto hemos arrancado esta mañana a las 8, en donde estuvieron compitiendo un montón de talentos del Departamento Central. Esto continúa el día de mañana, domingo 26 de octubre, a partir de las 8:30 de la mañana, en donde más de 300 personas, entre jóvenes, adolescentes, niños, niñas y adultos, van a estar compitiendo en diferentes categorías. Sin lugar a dudas, el festival semillero más importante de toda la República del Paraguay. Y esta edición, 28 años de Tacuarembó de danza, orden número 9 para los miembros del jurado. Seguimos en competencia, orden número 9, Jaecuela Jaejina, elenco de danzas V.A. Yeroquejape. Desde la ciudad de Yaguarón, Paraguarí, se presenta en la categoría de adolescente aficionado. Profesora encargada, Sabina Ovelar. Título de la obra, Las Naranjeras. Argumento, la danza La Naranjera es una representación de la vida y el trabajo de las mujeres que venden naranjas en los mercados del Paraguay. La coreografía busca capturar la esencia de estas mujeres trabajadoras y su conexión con la naturaleza y la cultura paraguaya. Orden número 9, categoría adolescente aficionado, elenco de danzas V.A. Yeroquejape, desde la ciudad de Yaguarón, Paraguarí. La melodía de un curajé, danzan las estrellas en el firmamento, polcas, galopas, sueños de ayer, festival de Guaramaré, catedral de la hermandad, donde el pueblo rinde culto a la musa y la amistad, festival del Tacuaré, canto y danza popular, donde surgen los valores para un nuevo Paraguay.
cuando unos participantes culminan su presentación es el momento de anunciar a otros más. En este caso damos continuidad a la competencia llamando a los participantes que tienen el número de orden 10. Elenco artístico Emiliano Recobé, Colegio Nacional Emiliano Johansen. Categoría adolescente aficionado, profesor María Clerici. Coreografía, profesores María Clerici y Naila Villalba. Título de la obra Fiesta Patronal de la Virgen del Carmen, de la ciudad de Villa Elisa, Departamento Central. Elenco artístico Emiliano Recobé, Colegio Nacional Emiliano Johansen. Número 10. Y seguimos en la competencia en la noche de hoy. Rectificación, elenco artístico Emiliano Recobé, Colegio Nacional Emilio Johansen. La luna cubre con su manto blanco noches bellas, Guarambaré, brota en un canto la miel sublime de tus encantos, Tacuaré. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé. Danzan las estrellas en el firmamento, olcas galopas sueños de ayer.
La luna cubre con su manto blanco tus noches bellas, Guarambaré. Brota en un canto la miel sublime de tus encantos, Tacuaré. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé. Yeroku Paraguayete, Yajesha, Ñahendú, Hayabu, Aoñondide, Cobaco Pujarepe en el Festival del Tacuané, Yayapóramo, Oñondide, Cuerajina, Tacuané Potú, Danzas 2025. Peixante Sheinongüera, saludamos a la profesora Andrea Espillaga del elenco Yerokujape de la ciudad de Yaguarón, Ñomoinume, hoy vagina Yanendive, Cobaco Árape Ayepa, Yajeshama Curi y Yatú, Ojasara Moabeí, Cobaco Tendape. Seguimos en competencia para los miembros del jurado. Posición número 11. Igatujahuaisha, Yajesha, Ñahendú, Hañamoinú. Al elenco folclórico Bu'ajatoru, Danza Mía, categoría adulto aficionado. Peixante, la coreografía a cargo de Noelia y Jazmín Delgado. El título de la obra, Fiesta en honor a San Francisco Solano. Por los favores recibidos del santo patrono de emboscada, San Francisco Solano, festejamos en su nombre, Peixante desde Lambaré, Departamento Central, Kneume, Tetiaepe, Ñomoinume, Ouma, Coba, Copujarepe, Abei, Catujahuansha, Yajasá, Hayajesha, Abei, Upecuevo, al elenco folclórico, Bu'a Hatoru, Danza Mía, Yepobetea, Taponame, ya recibí Maishupecuera.
Y así vamos despidiendo a un grupo que culmina su presentación con todas las ilusiones puestas también en la presentación que han realizado, fruto del trabajo de varias semanas intensas, por cierto, con el deseo de presentar en Guarambaré en esta noche de Tacuarembó danzas, lo mejor de su repertorio dentro de la danza. Número 12, para dar continuidad a la competencia. Corresponde al elenco de danzas Baracayú. La categoría es adolescente aficionado. Profesora Eulalia González. Coreografía Reminiscencia del Baracayú. Desde Baracayú. Número 12. Elenco de danzas Baracayú en la categoría adolescente aficionado. La luna cubre con
con su manto blanco, tus noches bellas Guarambaré, brota en un canto la miel sublime de tus encantos Tacuaré. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé, danzan las estrellas en el firmamento, olcas, galopas, sueños de ayer, festival de Guarambaré, catedral de la hermandad, donde el pueblo rinde culto a la musa y la amistad, festival del Tacuaré, canto y danza popular, donde surgen los valores para un nuevo Paraguay. Cubre con su manto blanco tus noches bellas Guarambaré, brota en un canto la miel sublime de tus encantos Tacuaré. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé, danzan las estrellas en el firmamento, olcas, galopas, sueños de ayer. Corrían los años 1970, cuando unos valientes y soñadores ciudadanos paraguayos e inmigrantes brasileños, atraídos por las riquezas naturales del lugar, la fertilidad de su tierra, las oportunidades de crecimientos que esto ofrecía, iban adentrándose a esta rica tierra paranaense, lugar al cual más adelante denominarían Baracayú. En su comienzo, los primeros habitantes abrieron picadas y caminos con foizas y machetes, mientras que con sus azadas y otras herramientas preparaban la tierra fértil para el cultivo de diferentes tipos de alimentos como la mandioca, el poroto, maíz, entre otros, para el sustento de la familia. Todos estos logros no habría sido posible si no fuera por el incansable e incondicional acompañamiento de las mujeres pioneras en todas las actividades, cuidando el hogar, la familia y preparando con cariño los alimentos que acercaban en Ayacá cada día a los hombres que labraban la tierra para forjar un mejor porvenir de la familia y la comunidad, sin descuidar nunca la provisión del agua fresca, que era transportado en cántaros y cantarillas para mitigar la sed que generaba el trabajo bajo el intenso sol en medio de los frondosos bosques paranaenses. De esta manera, comenzaron a expandir la agricultura en la zona, hasta llegar a ser una ciudad progresista y moderna, donde la agricultura es la actividad principal de sus habitantes. Baracayú está ubicada en la zona norte del departamento del Alto Paraná, a 392 kilómetros de la capital del Paraguay. La ciudad de Baracayú es un polo de desarrollo importante de la región, tanto en lo social, económico y cultural, donde se conserva el legado de nuestros antepasados, gracias al espacio que se brinda a los jóvenes de la comunidad para fortalecer nuestra cultura, mantener viva la raíz de nuestro folclore y expandir a través del arte el folclore por todo nuestro Paraguay y el mundo entero.
¡Viva el Paraguay! La gente entiende, ¡viva el Paraguay! Vea Jaina. Como me ve acuña caray intendenta o acompañajaco delegación pe. Upecha para llevar a mitad de su escuela. Hoy veo vigila licenciada Nancy Algarín. Está la intendenta por ahí. Gracias intendenta por acompañar a tu delegación y por más autoridades distritales, departamentales y nacionales que le acompañen a su pueblo, a su gente y especialmente con la cultura nuestra. Así que intendenta, un abrazo desde Guarambaré vive. Ney Anga a convocata con ape Milton González pe ja Zulmira Peralta. Peralta hay competencia. A escuela invitados especiales en esta noche especial, valga el juego de palabras, representan al ballet del Club Internacional de Tenis. Desde la capital del Paraguay presentan un cuadro de proyección folclórica. Jaecuera Gina ganadores del festival Icuapaí Jaupey Santabey del país. Señoras y señores, invitados Milton González y Zulmira Peralta con ustedes.
Muy bien, muchísimas gracias por sus aplausos. No me van a creer los conocedores de la noche de Tacuane'é, Potí, danza, que estamos entrando en la parte final de las presentaciones. Por lo tanto, le digo a Sofía y Damián, por favor, que pasen aquí, porque llega el momento de poner a consideración del público y, por supuesto, de los miembros del jurado, la participación de esta pareja que viene en busca de la consagración esta noche en la edición número 48 del Festival del Tacuane'é, aquí desde Luis Alberto de Herrera, de la querida ciudad de Guarambaré, una ciudad emblemática que siempre ha sido considerada y su nombre ha trascendido gracias a esta gran manifestación cultural que se lleva a cabo en esta ciudad desde la década del 70, gracias a la iniciativa de unos jóvenes inquietos que han pensado, han ideado este trabajo cultural de gran trascendencia, no solamente a nivel nacional, sino en toda la región de Latinoamérica. Por lo tanto, nosotros también, desde nuestro humilde trabajo como comunicadores y como presentadores, hemos asumido este gran desafío y lo abrazamos con mucha pasión. Tal es así que la agenda de cada uno de los presentadores quienes estamos cada año aquí ya está reservada para esa fecha de manera inamovible para estar aquí en el Luis Alberto de Herrera de la ciudad de Guarambaré. Señoras, señores miembros del jurado, están aquí ya montando lo que va a ser la coreografía, la presentación de la siguiente pareja que entra en competencia. Y hablamos de la pareja que está en el orden número 13 para los señores miembros del jurado. En la categoría de pareja nacional de la polca juvenil. Título: Reencuentro. Y el argumento reza lo siguiente: danza de proyección folclórica de segundo grado, inspirado en la manera popular de bailar la polca. Desde la ciudad mitológica de Capiatá, departamento central, recibimos en este escenario en competencia a Sofía Riquelme y Damián González. Recuerdo de aquella noche, recuerdo de nuestro amor, hermosa cual mariposa, coqueta y primaveral, vestida de paraguaya, descalza todo un primor, estabas encantadora, llena de gracia angelical. Trovero de mis ensueños, cantaba yo una canción, queriendo de amor sediento, así decirte mi bien. Escucha, mujer querida, te canta mi corazón. Quisiera, si te gustara, darte mi vida, todo mi ser. Cerca de ti, juntito a mí, juntos los dos. Bailabas tú, cantaba yo, y al sonreír tus labios dulces guavillú, con sed de amarte di al besar mi moral.
pero de mis ensueños cantaba yo una canción, queriendo de amor sediento, así decirte mi bien. Escucha, mujer querida, te canta mi corazón. Quisiera, si te gustara, darte mi vida, todo mi ser. Cerca de ti, juntito a mí, juntos los dos. Bailabas tú, cantaba yo, y al sonreír tus labios dulces suavillo, con sed de amarte di al besar mi moranjú. Cerca de ti, juntito a mí, juntos los dos. Bailabas tú, cantaba yo, y al sonreír tus labios dulces suavillo, con sed de amarte di al besar mi moranjú. Ñajendo millerina peye popete pe aicatuba. Pe Pareja Nacional de la Polca. Seguimos presentando a los miembros del jurado. Jaecuera Gina Dolores Buena y Cristian David Villamayor. Cristian David Villar. Aguille Chino. Coreografía Ojeshaucata Bañandebe Jaecuera Rogesha Ipuibe. O Jaecuera desde la lejana Hernandarias. Señoras y señores, miembros del jurado, seguimos en competencia para evaluar, puntuar y conocer enseguida quién va a ser la Pareja Nacional de la Polca edición 2025. Con ustedes, con calurosos aplausos, recibimos a los siguientes participantes. Quiero que japero echalpune mi tacuña, aupe vivento y coperere, petatape guaisha cocheña.
Teresa yayay nashemonge bei haete boi kumburukuya y ante shevero añua shembora ukupende shekamba. Shero minderopea, Paru Ari Aman Bairoku, esa fue mi huevo y Guarajuma, Arejuki huevo o Pao Yeroku. Nendide Aimero Abu Arasala, se veigo y de mi tacuña, Pro Ayua, Roche Pirimba, Ande Puka, Buyuku me mete. Y ponen un paro que juca güere, upe y cuaro, agua se tene, se causa siriro nereza. La iguay cochen de pachera y juni, ne mando aba pachere, upe y shaguro de shere viejo, ubuture ojone shere kobe. Que suenen más fuertes los aplausos. Pero qué gusto esa gente del costado derecho. ¿Cómo anda la gente en la cantina? Mirá. Qué lindo se ve. Así sí da gusto. Micaela Rolón y Ángel Ramírez para este momento. Categoría Pareja Nacional de la Polca. San Miguel Rupibé, título de la obra. Desde la ciudad de San José de los Campos, limpio de Tapúa. Está de más pedirles a ustedes los aplausos, pero como así funciona, mopa y me la llevo peteva. Argumento de la presentación. En Piquetecue, la fiesta patronal de San Miguel reúne al pueblo en una jornada de fe, tradición y encuentro. Entre celebración y plegarias surge una historia donde el amor joven se entrelaza con la devoción y el respeto a las costumbres. Un audaz jinete intenta conquistar el corazón de una delicada y hermosa joven a pesar de la desaprobación de sus padres. La obra busca mostrar de la manera más pura cómo se viven estas fiestas en nuestro querido Piquetecue, desde la mirada de dos enamorados como homenaje no solo al santo patrono, sino también al espíritu y la identidad de nuestro querido pueblo piqueteño. Es costumbre, es herencia, es un símbolo de pertenencia para todos.
¡Que viva el Paraguay! ¡Que viva el Festival del Tacuané! ¡Que viva el Festival del Tacuané! ¡Que viva el Paraguay! ¡Que viva el público guarambareño, el público del festival! ¡Y que vivan los artistas! Señores y señoras, debo anunciarles que hemos llegado a la culminación en cuanto a la participación de los artistas, de los grupos, de las delegaciones que han venido a esta noche de competencia en la jornada de Tacuarembotí Danzas. Este es el momento en que vamos a aguardar la deliberación de los señores miembros del jurado, quienes en algunos minutos van a subir a este escenario y anunciar y oficializar quiénes son los ganadores de esta nueva edición de Tacuarembotí Danza en este año 2025 aquí en la ciudad de Guarambaré. Por lo tanto, aguardamos ese momento ansiosos y maestro, vamos a poner nuestra música, nuestra polca, mientras ustedes, los jóvenes, todos quienes somos partícipes, podemos aprovechar este momento para bailar, porque la pista está libre. ¡Viva el Festival del Tacuané! Espíritu del campo, sultana pudorosa, rosita de horizonte, activa mi canción. Exaltarte en ella, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro. Quisiera A que ver, tú su sepas mi atención, por favor. Y solicitamos las disculpas, por sobre todo a los miembros del jurado. Aquí tenemos a un elenco de Lambaré que forma parte de la competencia de la noche, por lo tanto, nuevamente la disculpa del caso. Y vamos a anunciar a continuación la presencia de este elenco en el escenario. Gracias, Alcides, gracias, colegas. Con las disculpas correspondientes, señores miembros del jurado, vamos a convocar entonces, en estos instantes, esta noche competitiva del Festival del Tacuaré, que es la querida Guarambaré, edición 48, esta noche de Tacuarembotí. Entonces, señoras, señores, querido público presente todavía, entonces, vamos a convocar entonces elenco de danzas San Juan Bautista, categoría adulto mayor, coreografía, cuadro de proyección y folclore. Señoras, señores, con todos ustedes entonces, ballet de danzas San Juan Bautista de Lambaré. Señoras, señores, con todos ustedes.
Y se merecen los aplausos realmente las quinceañeras. O sea, imagínense si tenía 14, 15, 16 años. Iban a bailar 20 minutos sin cansarse. Ahora sí, a los miembros del jurado, con esta agrupación cerramos la competencia y aguardamos los puntajes de toda esta noche de competencia para ya conocer quién se queda con los primeros puestos en las diferentes categorías que estuvimos observando aquí en el escenario principal. Aguardamos entonces 5 minutitos a la gente que sigue siguiendo a través de las redes del Festival del Tacuane'é, de la Asociación Cultural Tacuane'é. Estamos en Facebook, como así también en YouTube. Gracias, gracias. Ahí está el amigo Pablo Castro, a los compañeros que están siempre ahí, desde la 101.7, al amigo Jesús Acuña y a todo el equipo maravilloso que están también cubriendo la parte telemática de este festival. Y por supuesto invitarles a participar en unas horas más, porque ya estamos en domingo 26 de octubre. A las 8 de la mañana comenzamos nuevamente aquí las competencias a nivel nacional de más de 300 participantes que van a estar presentándose aquí en el Club Dr. Luis Alberto de Herrera en las 48 ediciones del festival semillero más importante del Paraguay, como lo es el Festival del Tacuane'é. Un gusto pero enorme poder compartir escenario con talentosos y talentosas personas, como quiero nombrar ahí al compañero Freddy Fernández, a la querida Miriam Solís, a la querida Elvira, al amigo Villas Boa, y desde delante del nombre artístico, Maura, delante de la TE hay cuase, porque me llenan de número, pero anotarse solamente como Maura, la más hermosa, o como era. Maura Carolina, un gusto enorme. Pero una cosa, a ver, ya no allá a los miembros del jurado que nos pase las puntuaciones. Y aplauso grande para la gente que sigue ahí en sus respectivos asientos. Gracias por estar. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva Guarambaré! ¡Viva el Festival del Tacuane'é! Ahí está, un gusto compañeros trabajar con usted. Inés también, un trabajo excelente. María Eugenia, todo el equipo maravilloso de la Asociación Cultural Tacuane'é que está haciendo un trabajo fabuloso. A los muchachos del sonido, a mi amigo Celso, a todo el equipo. Genial, muchachos. Seguimos más tarde. Y el sábado 1 de noviembre, nuevamente la cita aquí. Cuando yo estaba ahí, cada año, estoy ya la farra. Guarambarebe, como siempre, arendá. El sábado 1 de noviembre, la noche central del Festival del Tacuane'é, en donde vamos a estar entregando los trofeos, los certificados a todos los ganadores de la edición 48 del Festival del Tacuane'é. El sábado se va a estar entregando aquí números artísticos invitados y esa noche van a estar compitiendo por el Tacuane'é de oro los campeones en sus respectivas categorías que se alzaron con los mayores puntajes. Ese sábado va a estar compitiendo uno tras otro para conocer quién se queda con el Tacuane'é de oro, Tacuane'é de plata y Tacuane'é de bronce, y va a estar imperdible. Eso el sábado 1 de noviembre. Están todos invitados. Metele esa música del festival de la ciudad de Guarambaré y ya volvemos enseguida. Cubre con su manto blanco tus noches bellas, Guarambaré. Brota en un canto la miel sublime de tus encantos, Tacuareé. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé. Danzan las estrellas en el firmamento, polcas, galopas, sueños de ayer. Festival de Guarambaré, catedral de la hermandad, donde el pueblo rinde culto a la musa y la amistad. Festival del Tacuareé,
popular, donde surgen los valores para un nuevo Paraguay. La luna cubre con su manto blanco tus noches bellas, Guarambaré. Brota en un canto la miel sublime de tus encantos, Tacuaré. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé. Danzan las estrellas en el firmamento, polcas, galopas, sueños de ayer. Festival de Guarambaré, catedral de la hermandad, donde el pueblo rinde culto a la musa y la amistad. Festival del Tacuaré, canto y danza popular, donde surgen los valores para un nuevo Paraguay. Lejos de ti, pueblo querido, en mi canción te evocaré, pues te diré que nunca olvido dichas que ahí feliz pasé. Percibo aún esa fragancia que siempre da tu pajaré, llenándome nostalgia al recordarte Maguaré. Guarambaré, pueblo florido, bello jardín, arena, siempre por ti van mis suspiros, anderejé, mante a pensar para curar estas nostalgias. Quiero beber en tu igual, una de amor y de leyendas que cautivarán Guarambaré, pueblo florido, bello jardín, arena, siempre por ti van mis suspiros, anderejé, mante a pensar para curar estas nostalgias. Quiero beber en tu igual, una de amor y de leyendas que cautivarán Despierta el día, un sol radiante que nos hace sonreír. El río amado pasa cantando así, qué alegría. Roja la tierra, verde. Vamos con las palmas arriba, Llega el momento de aplaudir y celebrar esta noche, porque Paraguay está de fiesta y Tacuaré una noche más. Ha dicho
Este es el Paraguay profundo. Este es el Paraguay de los talentos. Este es el Paraguay de los jóvenes que se identifica con su patria guaraní. País hermano que te abraza y te da su corazón. Mi Paraguay, para ti esta canción. Mi Paraguay, como tú, no hay otro igual. Con la piel, color de bronce, la vi pensando y hablando con el sol. Era la imagen del verano, el agua azul. En San Bernardino su mirar me dio la luz. Días de ilusión navegando hacia el sol. Nacía lentamente el amor. En San Bernardino su mirar me dio calor. San Bernardino, tu arena al agua azul me dio el amor. Sol de verano y yo tu amigo, te digo, jamás te de olvidar. Y enseguida conocemos el resultado final de esta Cuarempa de Danzas. San Bernardino, tu arena al agua azul me dio el amor. Sol de verano y yo tu amigo, te digo, jamás te de olvidar. Sol de verano y yo tu amigo, te digo, jamás te de olvidar. Voy directo al campo y me mueve el llanto porque ya no estás. El recuerdo hoy de todos tus ruleros, ese luto eterno que no ha de perecer. Vamos juntos hoy para caballero hacia ese tu pueblo que te vio nacer. Ajechaga un erembi vende lo cropupu con ajetú. Hoy te extraño una y mil veces. Estaba por esas veces en que Daikatu y Shenase. Y si algún dolor aún me queda dentro y en tu homenaje vuelvo a ser feliz. Hoy me entiende el que tuvo suerte de sentir ese cariño tan particular ahí, de esas manos de sol, de caricias sinceras, de comidas caseras y esas charlas eternas. Ajechaga un erembimu, pendeguizo pupú, con ajetú. Hoy te extraño una y mil veces más, papá, me eta lleve de tu numi. Vamos juntos hoy, caballero, pues al encuentro eterno de nuestro querer. Vamos juntos hoy, y el recuerdo
te quiero hoy en esta canción, y es que en tu recuerdo vuelvo a ser feliz. Vamos juntos hoy para caballero hacia ese tu pueblo que te vio nacer. Vamos juntos hoy, caballero, pues al encuentro eterno de nuestro querer. Cambia esa cara de espanto que nadie se va a morir. Si la vida te fue ingrata, algo más lindo ha de venir. Por fin abriste los ojos, por fin vas a ser feliz. En tus próximos amores no te olvides de elegir a un hombre caballeroso, apuesto respetuoso, que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal. Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso. Señoras y señores, Ir a bailar siempre a la fiesta patronal. en minutos tenemos los resultados de esta competencia Tacuané Post Danza. Agradeciendo por supuesto a todos quienes hacen posible el éxito de cada año de este festival. Por si no te diste cuenta, hoy te quiero. En nombre de la Asociación Cultural Tacuané, mil pero mil gracias. Empecé a soñar, ¿por qué me miras tan raro si esto es algo normal? Podré cumplir con las cosas que te tuve que explicar. Soy Ahí le estoy viendo al presidente de la Asociación Cultural. Me supongo y me imagino que ya con el resultado para compartir con todos ustedes. y estas dos cosas son las que no te van a faltar. Quien te cante una canción, quien te quiera sin temores, porque la vida se vive de momentos y emociones. Quien te cante una canción, quien te quiera sin temores, porque la vida se vive de momentos y emociones. Caballeroso, apuesto respetuoso, que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal. Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso, y estas dos cosas son las que no te van a faltar. Quien te cante una canción, quien te quiera sin temores, porque la vida se vive de momentos y emociones. Quien te cante una canción, quien te quiera sin temores, porque la vida se vive de momentos. Ahí viene el presidente, el Yuque Presi. Todas las cámaras, por supuesto, para este momento, a la gente que no pudo quedarse más, que ya se fue, porque Monterrey Joga, seguramente transmitiendo, siguiendo la transmisión, digo bien. Y aquí me voy con el presidente, cortame la música, maestro. Y aquí, presidente, ya tenemos los resultados y atención, señoras y señores, la voz oficial de Tacuané Post Danza. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, en la categoría infantil aficionado tenemos 2 ganadores. Elenco de danza Fundación Nadia Virginia. Infantil aficionado. También en infantil aficionado, LIS Escuela de Danzas. Infantil académico, corresponde también ganador. Adolescente aficionado y que va por la final de Tacuané de Oro, elenco juvenil parroquial San Juan Yeroquí. Adulto aficionado que también va por la final de Tacuané de Oro, elenco folclórico Aja Torú Danza Mía.
La categoría adulto mayor, ballet de adultos mayores, La Alegría de Vivir. Y ahora ya damos prácticamente también quién es la pareja nacional de la polca paraguaya, la mayor, y quién es la pareja nacional de la polca juvenil. Pareja nacional paraguaya de la polca, por juvenil, Sofía Riquelme y Damián González. Pareja nacional de la polca paraguaya, 2025-2026, Micaela Rolón y Ángel Ramírez. Muchas gracias y éxito siempre a todos. Gracias. Muchas gracias, presidente. Felicidades y aplauso para cada uno de ustedes, los ganadores y todos quienes estuvieron presentes con nosotros en este exigente escenario del Festival del Tacuarembó. Nos vemos en unas horas más aquí, nuevamente en el Club Dr. Luis Alberto de Herrera, 48 ediciones del Festival del Tacuarembó. Muy buenas noches.